Buen día, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, los conceptos esenciales de ciencias radiológicas. Y el primer contenido que vamos a tratar es sobre las unidades de medida. Pues bien, dentro de lo que es la historia del ser humano, siempre se ha tenido la necesidad de poder medir, ¿verdad? Poder contar. Y pues esa necesidad deriva en la utilización de unidades de medida. Vemos aquí que pueden haber diferentes unidades de medida para medir diferentes parámetros de la naturaleza. Como por ejemplo estamos viendo en esta imagen lo que es temperatura, estamos midiendo lo que es el tiempo, midiendo longitud, entre entre otras cosas. Pues bien, estas cantidades que nosotros necesitamos medir, pues pueden ser, como ya lo hemos mencionado hace un momento, de diferentes tipos. Puede ser la longitud, como por ejemplo en nuestro caso longitud de una varilla de hierro que se quiera comprar. Podemos medir la altura de un paciente, ¿verdad? Su, su talla, ¿verdad? Y para eso utilizamos una, un, un metro en este ejemplo, en el que estamos viendo aquí, ¿verdad? Para oportunamente ver una cinta métrica o un metro de acuerdo a la utilidad, a la necesidad y la aplicación. Y pues también nosotros podemos hacer uso de los equipos para medir masa, ¿verdad? Y para medir también lo que es tiempo. Esas son las cantidades básicas que nosotros tenemos. Longitud, como ya lo explicamos, medir longitudes, distancias, en el caso apropiado para un ser humano medir la estatura, medir su cintura, el tamaño de su cintura. En lo que es la masa, pues nosotros también hacemos uso de equipos como lo que es la balanza, que en realidad masa, como vamos a ver un poquito más adelante, es la cantidad de materia que tiene un objeto y que en algunos momentos hacemos mal uso de ella enfocándola como que si fuera peso. Hay una diferencia fundamental entre lo que es masa y peso que vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las cantidades básicas que nosotros medimos es el tiempo, muy importante, ¿verdad? Y bueno, en esencia estas son las cantidades básicas, de las cuales vamos a ver en las siguientes slides, se derivan muchas de las cantidades derivadas, valga la redundancia, longitud, masa y tiempo son las cantidades básicas. Pues aquí estamos viendo un pequeño diagrama que nos muestra lo que es el desglose de cómo se van conjugando diferentes unidades para lograr diferentes eh, mediciones para cantidades que nosotros necesitamos en esencia medir. Estamos viendo las unidades fundamentales, estas unidades o cantidades fundamentales que teníamos anteriormente, masa, longitud, tiempo, que son las cantidades básicas, ¿verdad? Y posteriormente, sobre esa base, construimos lo que son las cantidades derivadas, que en este caso es energía, potencia, trabajo, impulso, fuerza, velocidad, aceleración. ¿De acuerdo? Em, Posteriormente, estamos viendo en esta parte de acá que tenemos lo que es las cantidades especiales. Estas cantidades especiales son, en nuestro caso, que es la radiología la que nos interesa, son la exposición, la dosis equivalente y la actividad. Ya vamos a definir efectivamente cuál el significado de cada una de estas definiciones o cantidades especiales. Sobre todo en este momento lo que queremos es dejar la idea que existen cantidades básicas, que son la masa, la longitud, el tiempo, y existen cantidades derivadas, que son la aceleración, velocidad, fuerza, impulso, trabajo, potencia y energía. Significa pues que estas cantidades derivadas, para poder medirlas, nosotros tenemos que utilizar combinaciones de estas cantidades básicas. Y de manera similar, estas cantidades específicas utilizan combinaciones de las cantidades derivadas o en esencia de las cantidades básicas, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la idea de lo que son o de la definición de lo que es cantidades básicas, cantidades derivadas y cantidades especiales. Bien, dentro de lo que es los sistemas de unidades, que son los que nos sirven para medir, son los estándares que hemos nosotros implementado como seres humanos para poder medir esas cantidades.
¿verdad? En el caso de lo que es la longitud, el sistema internacional, ¿verdad? Que en este caso, en el sistema internacional incluye 4 unidades adicionales. Tenemos en longitud metro, ¿verdad? En el MKS también se utiliza el metro, en el CGS se utiliza el centímetro y en el sistema británico se utiliza el pie, o por su sigla, que sería el FT, que viene de la palabra fit, que significa pie en español. Masa, para la masa, tenemos que el sistema internacional utiliza la unidad de medida del kilogramo, el sistema MKS utiliza la unidad de medida también el kilogramo, el CGS utiliza el gramo, y el británico utiliza la libra, LB. En este caso, la libra en realidad es una unidad de fuerza, aunque está relacionada con la masa. Ya vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia fundamental, como les había mencionado, entre masa y peso. Y dentro de lo que es el tiempo, tenemos la unidad del sistema internacional, que es el segundo, ¿verdad? En el MKS también es el segundo, en el CGS es el segundo, y en el británico, pues también es el segundo. Entonces, aquí lo que estamos viendo son los diferentes sistemas de unidades que tenemos en el mundo para poder, en efecto, poder medir esos fenómenos de la naturaleza o esas características de la naturaleza que necesitamos medir. Tenemos entonces que, como ya lo habíamos visto, sistema internacional, sistema MKS, sistema CGS y sistema británico. Como pueden ver, cada uno de los sistemas utiliza sus propias unidades de medida, longitud, masa y tiempo. Sistema internacional, metro, kilogramo, segundo. Sistema MKS, M de metro, K de kilogramo y S de segundo. En el CGS, centímetro, gramo, segundo. Y en el británico, pie, libra, segundo. Muy bien. Dentro de lo que es las cantidades especiales, que son básicamente las que nosotros utilizamos en radiología, y estas son muy importantes que ustedes no solamente sepan cuáles son las cantidades especiales, sino sus unidades, pero también su definición. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos entonces las cantidades especiales de la radiología y sus unidades. Tenemos las cantidades radiográficas, que son la exposición, la dosis, dosis equivalente y la radiactividad. La exposición, sus unidades son en coulomb o columbio por kilogramo. Y las unidades en el sistema internacional es el kerma en aire o el Gray aire. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cada una de estas definiciones. Y lo que es la otra cantidad radiográfica que nosotros podemos medir es la dosis, que está dada en joule por kilogramo. Y en la unidad del sistema internacional está en Gray tejido o WY tejido. La dosis equivalente está en la unidad especial joule kilogramo y su unidad del sistema internacional es el sievert. Para lo que es la radiactividad, nosotros lo que tenemos es desintegraciones por segundo o lo que es segundos a la inversa o consecuentemente lo que es el becquerelio. Muy bien, estas cantidades, como habíamos mencionado, son cantidades especiales de la radiología y estas son sus unidades, las unidades que utilizan para medirlas. Entonces, volvemos nosotros a las definiciones fundamentales de fenómenos que suceden en la naturaleza, como por ejemplo la velocidad. La velocidad nosotros podemos decir que es una cantidad que nosotros podemos medir en función de la distancia y el tiempo. En esta fórmula que aparece acá, muy particularmente nos dice velocidad es igual a distancia entre tiempo. No solamente nos dice cómo poder medirla, sino también que nos está indicando cuál es la unidad que nosotros podemos utilizar, obviamente de acuerdo al sistema de unidades que utilicemos. Dicho eso, podemos decir nosotros que la distancia la podemos medir en metro, la podemos medir en centímetro, la podemos medir en kilómetro, la podemos medir en millas, la podemos medir en pie, la podemos medir en yardas, ¿de acuerdo? Y el tiempo, pues ya hemos visto que para todos los sistemas los sistemas de unidades de medida, pues la unidad fundamental es el segundo. Sin embargo, sabemos que puede estar día, hora, ¿verdad? Año, pero en esencia la que más se utiliza es el segundo. Es decir, pues que la velocidad va a estar en unidades de metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo, pie sobre segundo, yarda por segundo, milla por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ustedes quieren estar de acuerdo
a un solo sistema de unidades, tienen que utilizar solo las unidades correspondientes a ese sistema de unidad, ¿de acuerdo? Es decir, si están utilizando el sistema MKS, tienen que utilizar los metros sobre segundo, ¿de acuerdo? En el caso que estén utilizando el sistema británico, tendrían que utilizar pie por segundo. Y así consecuentemente, como les había mencionado, utilizar las medidas que son propias de ese sistema de medición. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. ¿Cuál es la velocidad de un balón que recorre 60 metros en 4 segundos? Bien, este es un pequeño ejemplo de cómo calcular la velocidad y también de hacer el uso de las unidades correspondientes. Aquí estamos viendo en primera instancia que las unidades que nos están mencionando son unidad de longitud, metro, y segundo, que es la unidad de tiempo. Entonces, utilizando la fórmula anterior que habíamos visto, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nos dicen que la distancia que está recorriendo este balón es de 60 metros, lo colocamos aquí arriba, y el tiempo es de 4 segundos. 60 metros entre 4 segundos nos va a dar 60 entre 4, 15. Lo que correspondientemente, colocándole las unidades, son 15 metros sobre segundo. Muy importante siempre utilizar las unidades, puesto que estos cálculos representan verdaderamente una magnitud y una unidad de un fenómeno que existe en la naturaleza, que se está refiriendo en este caso a cuál es la velocidad de un balón si ese balón se lanza y recorre una velocidad de 60 metros en 4 segundos. Entonces la respuesta es 15 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Ah? No, no es cierto. Una música. Ah, pues. Muy bien, continuamos y vamos al siguiente slide, a otro pequeño ejemplo. Nos está mencionando aquí, la luz es capaz de recorrer 669 millas, 669 millas, millones de millas, 660 millones de millas en una hora. ¿Cuál es la velocidad en unidades del sistema internacional? Entonces nos están dando la distancia que puede recorrer y nos están dando el tiempo en el cual recorre esa distancia, una hora. Y nos pregunta cuál es la velocidad en unidades del sistema internacional. Si nos remitimos a la página anterior del sistema internacional para lo que son los sistemas de unidades, en este caso, el sistema internacional utiliza el metro, kilogramo, segundo. Metro, kilogramo, segundo. Por lo tanto, entonces nosotros, utilizando la fórmula de velocidad, ponemos la distancia, 669 millones de millas, y lo dividimos en una hora. Y nosotros, consecuentemente, sabemos de las tablas de conversión que una milla es igual a 1609 metros, y lo que es una hora es igual a 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 60 les va a dar 3600 segundos que tiene una hora. Por eso está colocando aquí el autor segundos que tiene una hora, metros que tiene una milla, 1609. Deben de hacer notar de que en el libro de Buchon, que es el que utilizamos de referencia, el punto significa miles, ¿de acuerdo? O sea, significa que no vayan a confundir la coma, que en este caso es 6.69, y en este caso se leería 1609 metros, que tiene una milla, y en este caso 3600 segundos, que tiene una hora, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer la operación en la calculadora, nos da que en efecto la velocidad de la luz, 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y que verdaderamente es una constante fundamental de la naturaleza que debíamos haber esperado que andaba en el orden de esa magnitud. Como podemos ver, siempre se van colocando las unidades correspondientes para no equivocar el procedimiento ni tampoco tener respuestas que sean erróneas con unidades que no vayan de acuerdo a la magnitud y que estamos midiendo, ni al sistema de unidades que estamos utilizando. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es la velocidad promedio. La velocidad promedio es, en efecto, como bien lo dice la definición, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, ¿cuál es tu promedio de la clase de introducción a la radiología? El promedio final.
Bueno, tu promedio final sería sumar los tres parciales, tres notas parciales y dividirlo por 3. Ese sería un cálculo básico, ¿de acuerdo? De igual forma, una velocidad promedio sería una velocidad final más la velocidad inicial con la cual inició, porque el juego de palabras es ese fenómeno, dividido por 2. Y esta B se le pone una rayita solo para denotar que es velocidad promedio. Entonces sería velocidad final más velocidad inicial entre 2. Donde esa barrita, como bien lo habíamos mencionado, sobre la letra B, representa velocidad promedio. Entonces aquí nos están dando un ejemplo. ¿Cuál es la velocidad promedio del bólido? O sea, de un proyectil o de un objeto que se va moviendo, ¿verdad? En este caso, nos menciona en el ejemplo que un bólido recorre, pues en efecto, comienza del reposo y alcanza una velocidad final en este caso de 80 metros sobre segundo. Es decir, esto lo pueden aplicar ustedes a un ejemplo de un carro de carreras, de algo que parte del reposo y que alcanza una velocidad final de 80 metros sobre segundo. Y por supuesto que tendríamos que, si nos preguntan cuál es la velocidad promedio, tendríamos que aplicar esta fórmula. Y como en efecto ustedes están viendo que hay una velocidad inicial y una velocidad final, hay dos velocidades, por lo tanto se divide entre 2. 0 metros sobre segundo más la velocidad final, que es 80 metros sobre segundo, entre 2 le va a dar un promedio de velocidad de 40 metros sobre segundo. Aquí otra pregunta. Un Corvette puede alcanzar una velocidad de 88 millas por hora, ¿verdad? En este caso, este Corvette alcanza esa velocidad en un cuarto de milla, 88 millas por hora en un cuarto de milla. O creo que en este caso son metros por hora en un cuarto de milla. ¿Cuál es la velocidad promedio? Entonces, en ese caso, aplicamos de nuevo la fórmula de velocidad promedio, velocidad final, más velocidad inicial entre 2, y en este caso tenemos que cuando nos dicen que parte del reposo, ¿verdad? Pues asumimos que la velocidad de 0 metros por segundo es 0, más 88 mph, y tenemos que en efecto la velocidad final va a ser 44 metros por hora. Y aquí tenemos en efecto la figura del ejemplo anterior, y estamos viendo que este bólido, en el caso del primer ejemplo, la velocidad inicial 0 metros sobre segundo y la velocidad final 80 metros por segundo. Ese sería un caso aplicable, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo particular nos dice, en este caso, un caso particular ya de lo que es la aceleración, ¿verdad? ¿Qué es la aceleración? La aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros para el cálculo de la aceleración. Y sabemos que la aceleración, en este caso, sus unidades van a ser metro sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? En el sistema internacional, por ejemplo, metro sobre segundo al cuadrado. Siempre va a ser una unidad de longitud arriba dividido por una unidad de tiempo al cuadrado abajo, que generalmente va a ser el segundo. ¿De acuerdo? En el sistema internacional, caso particular, de utilizar metro sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces nos está preguntando aquí, ¿cuál es la aceleración del bólido? ¿De cuál bólido? Bueno, de este bólido que tenemos en esta parte posterior de acá, que vemos que arranca con una velocidad de 0 metros sobre segundo. Se puede decir que arranca del reposo, entonces está reposando y comienza a acelerar para tener una velocidad. Su aceleración es de 7.8 metros sobre segundo al cuadrado. Su velocidad final es 80 metros sobre segundo y el tiempo es 10.2 segundos. En realidad, eh, el, el, el ejercicio debería de omitir este dato porque este es el que nosotros queremos averiguar. Los datos que nos deberían de dar sería el de la velocidad inicial, el de la velocidad final y el tiempo en el cual hace esa aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, ese tiempo es 10.2. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como bien nos dice la fórmula, velocidad final, 80 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo, dividido entre 10.2 segundos, nos va a dar 7.8 correspondientemente a la figura que habíamos visto anteriormente. Y si ustedes se fijan, ¿de dónde salen los segundos al cuadrado? Segundos al cuadrado van a salir de que aquí está el segundo aquí y este se va a multiplicar por los segundos, va a quedar al cuadrado. 80 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo va a ser 80 metros sobre segundo. Estos segundos van a ir al cuadrado y los metros van a quedar arriba. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora nos da otro ejemplo
un Mustang de 5 litros puede acelerar a 60 millas por hora, 60 millas por hora, ¿verdad? Y lo hace en 5.9 segundos. ¿Cuál es la aceleración en unidades del sistema internacional? Entonces volvemos a aplicar la fórmula de la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial, dividido por el tiempo. Y los datos que nos dan dice que ese Mustang puede acelerar hasta 60 millas por hora. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad final, ¿verdad? La tenemos que pasar en efecto al sistema internacional, que nosotros ya sabemos del sistema internacional, consta de las unidades fundamentales que son metros, kilogramos y segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las millas por hora las tenemos que pasar a metros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo el equivalente de que cuántos metros tiene una milla, y eso lo tenemos que saber de memoria, 1609 metros hay en una milla, 1609 metros hay en una milla, y también sabemos nosotros que una hora tiene 3600 segundos. ¿Por qué una hora tiene 3600 segundos? Porque la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 60, 3600 segundos que estarán contenidos en una hora. Por lo tanto, al hacer la operación nos queda que en efecto tenemos nosotros que la velocidad ya en unidades del sistema internacional va a ser 26.8 metros sobre segundo. Y la aceleración consecuentemente va a ser esa velocidad, que es la velocidad final, menos la velocidad inicial, que es la velocidad del reposo, ¿verdad? 0 metros sobre segundo dividido en el tiempo que se tarda. 5.9 segundos equivalentemente esa aceleración que va a hacer ese carro para poder, ese bólido para poder alcanzar esa velocidad en ese tiempo va a ser de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta. Y ahora bien, vamos a ver las leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3, ¿verdad? Y la primera nos dice que es la ley de inercia. Un cuerpo permanecerá en reposo o continuará moviéndose con una velocidad constante en línea recta, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, pues si usted tiene un cuerpo que está sin movimiento y nada lo afecta, entonces ese cuerpo va a tender a quedarse en ese estado. Pero si usted viene y le aplica una fuerza, pues entonces ese objeto va a comenzar a moverse, en efecto. Y como bien lo dice acá, ese objeto va a permanecer en reposo o va a continuar moviéndose con una velocidad constante en línea recta, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, que en el otro caso de que ese objeto no esté en reposo, sino que está en movimiento constante, en línea recta, con una velocidad constante y nada lo afecta, ese objeto así se va a quedar para siempre. Obviamente esas condiciones se cumplen en el vacío, ¿verdad? En el vacío es que se cumple esa parte de que si el objeto se mueve a velocidad constante, ¿dónde se puede mover un objeto a velocidad constante? En el vacío, porque en el vacío no hay fricción. Entonces ahí es donde se cumple verdaderamente esta segunda línea de lo que es la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que es la ley de fuerza. La fuerza F que actúa sobre un objeto es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración. ¿Ah? Bien dice, fuerza es igual masa por aceleración. Un ejemplo de ello es que si ustedes tienen ese carrito que está en reposo, este carrito que está acá, en reposo, y posteriormente ustedes lo ponen en movimiento, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo de lo que es la primera ley de Newton. Si está en reposo y nadie lo llega a tocar, ninguna fuerza externa lo llega a ejercer sobre él, por lo tanto se va a mantener en reposo. Pero si ese carrito tiene una fuerza externa que lo ponga en movimiento, ahí va a ejercer esa fuerza y va a poner en movimiento. Ahora, aplicando lo que es la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, nosotros tenemos que, en efecto, si nosotros aplicamos una fuerza a ese carrito que está ahí, esa fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración que nosotros les estemos imprimiendo a ese carrito, a ese objeto particular. Esa es la segunda ley de Newton. Y aquí vamos a ver un ejemplo de ello, que en efecto nos menciona, haya la fuerza de una masa de 55 kilogramos haya una fuerza de una masa de 55 kilogramos acelerada a 14 metros sobre segundo. Es decir, ya va esa masa acelerada a 14 metros sobre segundo al cuadrado y esa masa representa 55 kilogramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar la fuerza?
fuerza es igual a masa por aceleración. Y tenemos que, ¿cuál es la masa? 55 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? 14 metros sobre segundo. Consecuentemente, vemos que al multiplicar esto nos va a dar 770 la magnitud y la unidad es Newton. ¿De dónde sale esa unidad? Esa unidad sale de que 1 kilogramo por metro por segundo cuadrado, su equivalencia es a Newton. Por eso, miren, siempre que miren kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, lo pueden sustituir por Newton. Otro ejemplo, ¿cuál es la fuerza requerida para acelerar a 15 metros sobre segundo un Ford Explorer de 3.600 libras? Entonces, ¿qué es un Ford Explorer de 3.600 libras o equivalentemente a 1.636 kilogramos? De nuevo, nos están preguntando una fuerza y nos están dando una masa y nos están dando una aceleración que debemos de alcanzar. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración, los 1.636 kilogramos por los 15 metros sobre segundo cuadrado nos va a dar 24.540 newton. Miren, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, newton. De igual forma, ustedes pudieron haber utilizado las libras, ¿de acuerdo? Pudieron haber utilizado las libras, solo que en ese caso deberían de haber tenido cuidado con las unidades con las cuales va a aparecer acá. Nosotros hasta el momento hemos visto que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, por eso le pareció más cómodo al autor poner los kilogramos. Tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. Y esta formulación de la tercera ley de Newton es muy común y a veces se aplica no solamente a cuestiones físicas, sino que también a cuestiones ya más de otra índole, ¿verdad? Como por ejemplo que si yo le pego a alguien, a ese alguien me va a devolver el golpe. Pero en realidad esta es una ley física y se refiere a aspectos físicos en el caso de que se le aplica una acción, va a haber una reacción y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. ¿A qué se refiere eso? Pues en efecto, ¿qué observamos aquí? Que este individuo, este doctor que está aquí, le están haciendo una presión con una prensa, digamos, ¿verdad? Y él tiene la posibilidad de ejercer una fuerza opuesta para que no lo aplaste esa prensa. Obviamente, ¿dónde está la tercera ley de Newton aquí haciendo su presencia? Bueno, para que esta prensa no lo aplaste, ¿cuál sería la fuerza que tiene que hacer este señor para que no avance? Bueno, tiene que ser igual a la fuerza que está haciendo la prensa, nada más que va en la dirección opuesta. En ese sentido, entonces, significaría que esta prensa no estaría avanzando siempre y cuando este señor esté haciendo la misma fuerza, nada más que en dirección opuesta. Si la fuerza de este señor es mayor, entonces ahí no solamente va a ser el equilibrio de las fuerzas en el sentido de que no lo va a aplastar, sino que también la va a poder empujar y le va a poder ganar a estos individuos que lo están oprimiendo con esta prensa, ¿verdad? Pero en el sentido exacto de lo que es la ley de Newton, significa que para que esta prensa no aplaste a este señor, tiene que hacer una fuerza igual, de igual magnitud, pero en dirección opuesta, para que no lo aplaste en efecto, ¿no? ¿Qué es el peso? Y aquí llegamos a la parte donde nosotros queríamos hacer la aclaración entre lo que es la masa y lo que es peso. Generalmente lo que nosotros confundimos es que cuando usted se pone en una balanza y dice, ¿cuánto pesa usted? Ah, bueno, yo peso, le dice a usted, yo le peso 80 kilogramos. Y al momento que están mencionando kilogramos, están haciendo un mal uso de las unidades porque kilogramos es unidad de masa, ¿verdad? Y en efecto, lo que nosotros en realidad deberíamos de medir o el correcto uso de una balanza sería que midiera Newton, como ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores, porque la cantidad de masa representa solamente la cantidad de materia que tiene ese objeto. Ahora, ese efecto que hace esa materia, esa cantidad de materia en una balanza, se ve directamente afectado por lo que es la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad, en efecto, es la que hace que nosotros tengamos un peso. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de masa que usted pueda tener aquí en el planeta Tierra va a estar sometida a una fuerza de gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado y que va a ser diferente en otro planeta, como por ejemplo, o en un satélite, como por ejemplo la Luna. En la Luna la gravedad es 1.6 metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto, si usted aquí en este planeta Tierra pesa 100 kilogramos, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces su peso sería 980
980, ¿qué? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que son newton. Por lo tanto, esa misma masa en la Luna, que serían 100 kilogramos, multiplicado por 1.6, serían solamente 160 newton. Debido a que la gravedad es menor en la Luna, usted pesa menos en la Luna que en la Tierra. Y eso es lo que debemos diferenciar nosotros, que kilogramos es una unidad de materia, de cantidad de materia, unidad de masa, y los newton son unidad de fuerza. Y el peso, en realidad, es una fuerza que es nuestra cantidad de masa afectada por la gravedad, en este caso, de nuestro planeta, ¿verdad? Esa es la diferenciación que debemos de hacer entre lo que es masa y peso, unidad de masa y unidad de peso o de fuerza. Un estudiante, otro ejemplo, un estudiante tiene una masa de 75 kilogramos. ¿Cuál es su peso en la Tierra y cuál es su peso en la Luna? Básicamente es un ejemplo similar al que les estábamos dando anteriormente. En la Tierra sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso, ¿por qué ponen WT? Viene del inglés weight. Entonces, WT igual a masa por gravedad. Esta fórmula se la deben de aprender de memoria. Peso es igual a masa por gravedad. Los 75 kilogramos que nos están dando por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que representa 735 newton. Y aquí vemos newton porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y en la Luna, como ya hemos visto, les he mencionado anteriormente, la gravedad es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado y el peso consecuentemente va a variar. 75, ahora no lo tenemos que multiplicar por 9.8 porque este es en la Tierra. Ahora lo tenemos que multiplicar por 1.6, que es en la Luna, metros sobre segundo al cuadrado, y nos va a dar 120. Miren, pesa más en la Tierra que en la Luna, ¿verdad? Y la diferencia es casi aproximadamente 6 veces, ¿verdad? Trabajo. Trabajo es igual a fuerza por unidad de distancia. ¿Por qué le ponen W? Por work, ¿verdad? Y tenemos una pregunta, nos dice, calcule el trabajo realizado al levantar un paciente infantil de 90 newton. Mire que aquí hace un buen uso de lo que es el peso, porque el peso hemos dicho que es una fuerza, por lo tanto está en unidades de newton. O sea que ese paciente tiene 90 newton o el equivalentemente a libra, 20 libras, ¿de acuerdo? A una altura de 1.5, lo va a levantar a una altura de 1.5 metros. Entonces el trabajo, como bien hemos dicho, fuerza por distancia, la fuerza que está haciendo es de 90 newton hacia arriba, porque para poder levantarlo 90 newton, ¿de acuerdo? Y la distancia que va a recorrer es del suelo hasta los 1.5 metros. Por lo tanto, fuerza por distancia, 90 newton de fuerza por 1.5 metros nos va a dar 135 joule. Y aquí ya vamos viendo que la unidad de trabajo, ¿cuál es? Joule. Y siempre que ustedes tengan newton por metro, nos va a dar como resultado joule. Potencia. Potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo, como ya lo hemos visto anteriormente, es fuerza por distancia. De tal manera que la potencia, la fórmula de potencia se puede escribir de dos formas. En este caso, trabajo sobre tiempo o trabajo que es equivalentemente fuerza por distancia entre tiempo. Si sustituir trabajo por fuerza a distancia, nos queda fuerza por distancia entre tiempo. Las unidades del Sistema Internacional de Potencia es el Joule o Julio sobre segundo, o consecuentemente J sobre segundo, que denota Julio, J y segundo por S, el cual se denomina vatio, ¿verdad? Vatio. Ya hemos visto que el trabajo, la unidad es Joule y el tiempo es segundo. Por lo tanto, Joule sobre segundo nos va a dar una nueva unidad de potencia, que es la que estamos viendo ahorita, que es vatio o watt, ¿verdad? Y esto ustedes tienen que tener una muy buena referencia de acuerdo a lo que conocemos de nuestros hogares, en los cuales utilizamos sistemas de energía eléctrica, en los cuales un contador nos cobra en base al consumo. Y ahí ustedes van a ver que dice watt, cuánto consumo de kilowatt por hora tiene. Y de acuerdo a eso hay un precio por kilowatt por hora y se le hace un cobro. La unidad británica de potencia es el caballo de potencia o HP. En inglés es horsepower. Horse de caballo y power de potencia, ¿verdad? Entonces, o se puede traducir como caballo de fuerza o caballo de potencia. Un HP, que es la unidad británica de potencia, equivale a 746 watts, 1000 watts. Por lo tanto, es un kilowatt. Estas son utilizando kilowatt, utilizando prefijos. Eso lo vamos a ver en otra lección, ¿verdad? Utilizando un prefijo griego.
1000 significa kilo, básicamente en este caso. Pregunta, un radiólogo apresurado empuja un sistema de imagen portátil de 35 kilogramos por un pasillo de 25 metros en 9 segundos, con una velocidad final de 3 metros sobre segundo. ¿Qué potencia necesita para poder haber hecho eso? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en esencia ustedes tienen que un sistema de imágenes, imagínense que es un carrito con un aparato que sistema de imagen, está en primera instancia en el reposo, ese equipo pesa 35 kilogramos y lo va a empujar por un pasillo que mide 25 metros y se va a tardar en hacer ese recorrido 9 segundos, ¿verdad? Y tiene al final, tiene una velocidad final de 3 metros sobre segundo. ¿Qué potencia necesitó? Entonces, nosotros tenemos en primera instancia que nos están dando el indicio de que qué es lo que se requiere, potencia. ¿Y qué es la potencia? Trabajo por unidad de tiempo. ¿Pero nos dan el trabajo? No, no nos dan el trabajo. Lo que nos dan es una fuerza, ¿de acuerdo? Nos dan una distancia y nos dan un tiempo. Y también nos dan una velocidad final. Entonces, podemos encontrar nosotros, en este caso, aplicando las leyes de Newton. Ah, dicen ustedes, fuerza es igual a masa por aceleración, pero no me dan aceleración. Bien, pero sí le dan la fuerza y también le dan la masa. Miren, le dan la masa, kilogramos, y la fuerza, se la dan a ustedes, la fuerza. Vamos a ver, velocidad final, no, velocidad inicial sobre el tiempo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la aceleración, ¿de acuerdo? Y la fuerza la vamos a poder obtener mediante la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la velocidad final nos dice que es 3 metros sobre segundo menos la velocidad inicial parte del reposo, ¿verdad? Esas son cuestiones que ustedes pueden identificar de la teoría que nos está dando el ejercicio. Un radiólogo apresurado empuja un sistema de imagen. No nos dice que el sistema de imagen está en movimiento, entonces asumimos que está en reposo. La velocidad, al decir que está en reposo, significa que la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo menos 0, 3 metros sobre segundo, entre el tiempo que nos dice que se va a tardar 9 segundos, y eso nos va a dar una aceleración de 0.33 metros sobre segundo. Y utilizando la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, dado que tenemos masa, tenemos aceleración, podemos encontrar la fuerza, y entonces la fuerza nos va a dar en efecto 35 kilogramos, que es la masa del equipo que estamos empujando, que está empujando el médico, por la aceleración que la acabamos de encontrar, 0.33 segundos, y en efecto nosotros estamos teniendo de que 35 kilogramos por 0.33 metros sobre segundo nos da 11.6 newton. ¿De dónde salen los newton? Kilogramos por metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es segundo al cuadrado. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Nos da 11 newton. Hagan la corrección ahí correspondiente para no cometer el error. ¿Qué tenemos posteriormente? Ya encontramos la fuerza y nuestro objetivo final es encontrar la potencia. ¿Qué es potencia? ¿Qué es la potencia? Trabajo sobre tiempo. ¿Y qué es el trabajo? Fuerza por distancia entre tiempo. Entonces nosotros hasta ahorita tenemos la fuerza. Fuerza la multiplicamos por la distancia que nos está diciendo que son 25 metros. Miren, fuerza por distancia, 11.6 newton por 25 metros. Newton metro nos da joule, que es la unidad de trabajo. Y volvemos a aplicar la fórmula de potencia es igual. ¿A qué es igual a potencia? ¿Qué es igual potencia? Trabajo sobre tiempo. El trabajo, que es el que acabamos de encontrar, dividido por el tiempo, que es 9 segundos. ¿De dónde le saca 9 segundos? Lo saca del ejercicio que nos dan. Por lo tanto, joule sobre segundo, ¿a qué es igual? A watt. 290 entre 9, ¿a qué es igual? 32. Y esa es la respuesta. La potencia que necesita esa persona para realizar ese trabajo o realizar ese fenómeno que ocurrió ahí descrito por este ejercicio son 32 watts. ¿De acuerdo? La energía es la capacidad de producir trabajo. Energía cinética, EC, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Todo objeto que esté en movimiento tiene energía cinética, ¿de acuerdo? Y esa es la fórmula con la cual nosotros podemos calcular esa energía cinética. 1/2 o la mitad, pues, de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. ¿De qué depende esta energía cinética? Depende de la masa, pero también depende de la velocidad al cuadrado. ¿De quién depende más? Depende más de la velocidad al cuadrado, porque está al cuadrado, multiplicada 2 veces la velocidad. Depende de ambos directamente, pero si ustedes incrementan la velocidad, mayor va a crecer la energía cinética que si incrementara la masa. ¿De acuerdo?
Al final, energía cinética básicamente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía es la capacidad en efecto de producir trabajo. Y todo objeto en movimiento está produciendo un trabajo. Todo objeto que tiene una velocidad tiene un trabajo. Estás realizando un trabajo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Considero dos vagones de carga, A y B, con la misma masa. Sabiendo que B tiene el doble de velocidad de A, verifique que la energía cinética del vagón de carga B es 4 veces la del vagón de carga A. De nuevo, usted tiene dos carritos o dos vagones. Uno va al doble de la velocidad que el del otro. Al primero, digámosle A, al segundo llamémosle B. B, el vagón B va con el doble de la velocidad de A. Y ambos tienen la misma masa, tienen la misma cantidad de materia. Entonces nos está preguntando aquí, no nos está preguntando, nos está diciendo, verifique que la energía cinética del vagón de carga B es 4 veces la del vagón de carga A. Obviamente, como ya habíamos mencionado anteriormente, dado que la velocidad del vagón B es el doble de la velocidad del vagón A, esperamos que la velocidad del vagón B sea mayor que la velocidad del vagón A. ¿Pero cuánto es? Bueno, verifiquemos en efecto si es 4 veces mayor que la velocidad del vagón A y lo vamos a hacer a través de cálculos. ¿Cuál va a ser la velocidad del vagón de carga A? Bueno, energía cinética. ¿Cuál va a ser la energía cinética, perdón, del vagón de carga A? Energía cinética del vagón de carga A va a ser igual, aplicando la fórmula, 1/2 de la masa, y ponemos solo M porque la masa, como bien dijo el ejercicio, es igual en ambos. Masa por la velocidad del vagón A al cuadrado. Aquí, para diferenciar la velocidad del vagón A, le vamos a llamar velocidad del vagón A, B sub A, elevado al cuadrado de acuerdo a la fórmula, y la velocidad del vagón de carga B, la energía cinética, perdón, del vagón de carga B, va a ser igual a 1/2 de la masa, son iguales, miren, la masa de la B son iguales, dado como lo dice el ejercicio, pero las velocidades son diferentes, por eso le ponemos B sub B al cuadrado. Pero nos dan un dato que dice que la masa de A es igual a la masa de B, y que la velocidad de B, del vagón B, es igual a ¿qué? A doble de la velocidad de A. Así expresamos matemáticamente que la velocidad del vagón B es 2 veces la de A. Por lo tanto, tenemos que la energía cinética del vagón B va a ser, miren, esta es la fórmula que ya habíamos aplicado acá para los datos del vagón B, 1/2 de la masa del vagón A, que es la misma masa del vagón B, y por la velocidad del vagón B, pero la velocidad del vagón B, mire que es 2 veces la velocidad del vagón A, ¿de acuerdo? Aquí la masa de A es igual a la masa B, pero para efectos de comprobar lo que nos está pidiendo el ejercicio que comprobemos, lo ponemos con masa A. Entonces, seguimos trabajando el ejercicio, 1/2 de la masa del vagón A, multiplicado por que este cuadrado eleva al cuadrado a este, pero también eleva al cuadrado a este. Por eso queda B sub A al cuadrado y el 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en efecto, miren, si nosotros sacamos este 4, lo tenemos acá, lo sacamos, y solo dejamos 1/2 de la masa A por la velocidad al cuadrado, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a esto, a la energía cinética del vagón A, multiplicada por, multiplicada por 4. Y ahí hemos comprobado el ejercicio, en efecto, que 4 veces 1/2 de la masa de la velocidad al cuadrado, de la velocidad de A sub A al cuadrado, eso hemos comprobado que en efecto la energía cinética del vagón B es 4 veces la energía cinética del vagón A, porque esto, miren, ¿qué es esto? Esto que está entre paréntesis es esto, miren, lo podemos sustituir, E sub A, en lugar de todo esto, E sub A, y esa es la comprobación, energía cinética del vagón sub B es igual a 4 veces la energía cinética del vagón A. Energía potencial. Dentro de lo que es la energía potencial, una de las más comunes en nuestro entorno, la naturaleza, es la energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Es que se refiere, la que se refiere a que cualquier objeto que esté elevado o que esté arriba del suelo, o sea, que esté a una distancia del suelo, tiene una energía cinética. Perdón, tiene una energía potencial, en este caso una energía potencial gravitatoria, debido a la gravedad. Y se dice potencial porque si se deja caer de esa distancia hacia el suelo, va a ejercer en efecto, va a ejercer
un trabajo a través de esa energía potencial gravitatoria que se va a convertir en energía cinética, así como lo podemos ver acá. Si este individuo tuviera el balón en sus manos, esta pelotita que está acá, esta sería pura energía potencial gravitatoria. Una vez que la suelta, la energía potencial gravitatoria va disminuyendo y se va convirtiendo en energía cinética porque se va moviendo. Y como ya hemos visto anteriormente, la energía cinética es todo objeto en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, a partir de que este individuo suelta la pelota, la energía potencial gravitatoria comienza a convertirse en energía cinética. ¿Y por qué dicen que se va convirtiendo? Bueno, porque miren, la altura de la pelota va disminuyendo conforme va cayendo. Por lo tanto, llega aquí, que esta distancia la consideraríamos de altura cero. Por lo tanto, mgh sería mg, la masa por la gravedad, por la altura que sería cero, la energía potencial sería cero. Entonces se dice que la energía potencial es máxima en este punto porque está lo más alto que lo pudo tener en estas circunstancias este individuo. Y como hemos mencionado antes, a partir de que la suelta, esa energía potencial gravitatoria se comienza a convertir en energía cinética, disminuyendo su energía potencial gravitatoria. H es la altura porque le ponen H, height, de altura, ¿verdad? Y aquí un ejemplo numérico, un radiólogo sujeta un tubo de rayos X de 6 kilogramos en una altura de 1.5 metros por encima del suelo. ¿Cuál es su energía potencial? La fórmula de energía potencial, en este caso gravitatoria, porque está elevado del suelo, es mgh. La masa 6 kilogramos, la aceleración 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, y multiplicado por 1.5 metros. Equivalentemente, kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Tenemos kilogramo, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, nos va a dar joule. Recuerden que kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar newton. Y lo multiplicamos newton por metro, nos da joule. Entonces, aquí tenemos que, en efecto, son 88 joule de energía potencial gravitatoria. ¿Qué es el calor? El calor es la energía cinética del movimiento aleatorio de las moléculas. Ese movimiento aleatorio de esas moléculas, al estarse moviendo debido a la temperatura, empieza a hacer fricción, ¿verdad? Entre las moléculas y esa fricción empieza a generar lo que nosotros conocemos como calor. ¿Cómo se da la transferencia de calor? La transferencia de calor se da a través de conducción, convección y radiación. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la conducción. Cuando un objeto caliente, bueno, da el ejemplo de conducción, convección y radiación. Cuando un objeto caliente toca a otro, y transfiere calor, ¿verdad? Entonces a eso se le llama conducción. ¿Verdad? Como podemos ver ahí, la mano se va a quemar por efecto de transferencia de calor a través de la conducción. La convección es, por ejemplo, cuando las partículas que se están calentando de H2O, agua aquí en el interior, bajan a la parte inferior, puesto que el agua con menor temperatura es más pesada y se calienta a través del proceso de convección. Y ese ciclo sigue dándose. El agua que tiene menor temperatura baja, se calienta, vuelve a tener mayor temperatura que la que está arriba, por la que está arriba vuelve a bajar, y ese ciclo hasta que se está produciendo el calentamiento continuo, y en este caso puede hervir el agua hasta convertirse en vapor, ¿verdad? Y otro método de transferencia de calor es la radiación, ¿verdad? Transferencia de calor a través de radiación, como por ejemplo cuando los rayos del sol llegan a nuestra piel, nos calientan por efecto de radiación. Definición de calor. El calor es exactamente una energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno, ¿verdad? Un cuerpo caliente transfiere calor a otro. Por el hecho de encontrarse en distinta temperatura. El calor, como el trabajo, es energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método para transferir energía, por supuesto. Algunos preguntan de si existe eh, el frío. No, en esencia el frío es solamente una definición y que nosotros podemos sentir, pero en efecto el frío es una ausencia de calor, básicamente. Y aquí podemos ver otra imagen que nos muestra lo que son los diferentes tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Y aquí tenemos al resumen de cantidades, ecuaciones
y unidades utilizadas en la mecánica, que es lo que acabamos de ver hace poco, la velocidad, símbolo, ecuación, sistema internacional, la unidad del sistema internacional, la unidad del sistema británico, velocidad promedio, la fórmula que acabamos de ver, su símbolo, ecuación, y unidades en el sistema internacional, el sistema británico, y fuerza, peso, impulso, trabajo, potencia, energía cinética, energía potencial. Esto es en resumen lo más que nosotros utilizamos aquí en radiología, ¿verdad? Para poder comprender los fenómenos que ocurren específicamente en nuestra área. Y esto es todo. Siempre nosotros estamos tomando en este caso como referencia, que es la más común que pueden ustedes encontrar gratuitamente, que es gratuitamente o si compran el libro. Buchon SC 2000, Stuart Carlisle Buchon, la edición, la novena del 2010, Manual de Radiología para Técnicos, la ciudad que fue traducido y revisado y editado en Barcelona a través de esa editorial que estamos por ahí. Dudas o consultas, no duden en los foros o a través de los medios que pone a nuestra disposición la plataforma virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mucho gusto, que estén bien.